Dicen que los fantasmas no existen, pero en la casa de Bobby Christina Brown había uno que respiraba en cada habitación, el fantasma de Whitney Houston. 3 años después de que la voz más poderosa del planeta fuera encontrada boca abajo en una bañera, su hija aparecería exactamente igual. Misma posición, mismo silencio, mismo misterio. Y aquí surge un hecho perturbador del que casi nadie habla. Un día antes de la muerte de Whitney, Bobby se desmayó en una bañera. Whitney la encontró, la levantó, la abrazó y la salvó. Fue como si el destino hubiera mostrado un borrador de lo que vendría después. Un aviso que nadie entendió. Tras perder a su madre, Bobby Christina tenía solo 19 años. 19. Una edad en la que muchos apenas empiezan a entender quiénes son. Pero ella ya estaba rodeada de cámaras, contratos y expectativas ajenas. Productores querían convertir cada lágrima en un episodio. Medios querían fotografiar cada gesto. Y el público quería verla convertirse en la nueva Whitney. Pero detrás de las luces había una verdad cruda. Bobby era una niña tratando de sobrevivir a un duelo devastador. Y en medio de esa vulnerabilidad, apareció alguien que marcaría su destino para siempre. Nick Gordon llegó a la vida de Bobby cuando ambos eran adolescentes. Whitney lo acogió cuando era solo un chico perdido, casi como un hijo adoptivo. Pero con el tiempo, esa relación cambió de forma y de poder. Después de la muerte de Whitney, Nick se convirtió en el novio, el protector autoproclamado, el vigilante, el que decidía quién podía ver a Bobby y quién no. Y lo que al principio parecía compañía, pronto se transformó en aislamiento. Vecinos, amigos y familiares relataron episodios que parecían sacados de un guión oscuro. Gritos detrás de puertas cerradas, celos descontrolados, amenazas veladas y un control absoluto sobre el dinero y las decisiones de Bobby. Según testigos, Nick llegó a arrastrarla por el cabello, a romperle piezas dentales, a gritarle que sin él no era nadie y a mantenerla lejos de todos los que podían ayudarla. El cuerpo de Bobby, meses después, contaría todo lo que su voz ya no podía decir. Cuando la autopsia fue finalmente revelada, un año después, los investigadores notaron algo inquietante. Casi 30 cicatrices distribuidas por el cuerpo, un patrón de cortes alineados en el brazo y 2 dientes faltantes, compatibles con golpes. Era como leer un historial silencioso de dolor acumulado. Pero había algo más, un deterioro físico evidente. Su peso había bajado hasta rondar los 41 kilos. Su rostro se veía cansado, frágil, ansioso. El mundo la criticaba sin piedad por su delgadez, sin entender que lo que estaba viendo era el reflejo de un trauma profundo. Días antes del incidente, Bobby escribió 2 frases que con el tiempo se volverían escalofriantes. I get hit, I get up. On my own. Golpeada, pero en pie. Sola, pero intentando liberarse. Para entonces quería mudarse a Los Ángeles, retomar su vida y alejarse de Nick Gordon. Era la decisión más peligrosa que podía tomar, porque para algunos perder control es algo que no están dispuestos a aceptar. Sábado, 6 de la mañana. Una discusión, gritos, golpes contra la pared. Luego, un silencio tan pesado que parecía anunciar un final. Una persona dentro de la casa escuchó cómo Bobby y Nick peleaban. Minutos después, vio a Nick entrar en el cuarto de otra mujer que vivía allí. Algo no encajaba. Nada encajaba. Pasado un tiempo, un amigo de la pareja, Max Lomas, buscó a Bobby para hablar con ella. Nadie respondía. La puerta del baño estaba entreabierta. El vapor seguía escapando. Cuando Max entró, la escena fue como un eco trágico de la historia familiar. Bobby Christina estaba boca abajo en la bañera, sumergida, sin responder. No había pulso, no había respiración.
Pero lo que ocurrió después dejó aún más preguntas. Nick, al ver la escena, no gritó «¡Ayuda!», ni corrió hacia un teléfono. Gritó «¡Clean up! ¡Clean up! ¡Limpien todo!». Ese momento, esa frase, se convertiría en una de las piezas más inquietantes del caso. Porque cuando la vida que amas está colgando de un hilo, ¿por qué pedir limpiar? Bobby fue trasladada al hospital en coma. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero el cerebro ya había pasado demasiado tiempo sin oxígeno. Semanas después, sería conectada a una máquina para respirar. Meses después, desarrollaría lobar neumonía, una neumonía severa típica de pacientes inmovilizados, sin reflejos de deglución. Cuando finalmente falleció, tenía 22 años. 22. Y el misterio seguía intacto. ¿Cómo llegó a estar inconsciente en esa bañera? ¿Fue una caída accidental? ¿Una sobredosis voluntaria? ¿Una combinación? ¿O algo más? La respuesta oficial sería una sola palabra: indeterminado. Pero el cuerpo contaba otra historia. Un año después, cuando el informe toxicológico fue liberado, el público quedó sorprendido. En el organismo de Bobby había alcohol, marihuana, morfina, indicativa de heroína, cocaína, benzodiazepinas, sedantes, ansiolíticos. Una mezcla que por sí sola habría dejado a cualquier persona en un estado de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, el detalle más extraño fue este. Las sustancias no habían sido consumidas todas al mismo tiempo. El patrón sugería intervalos de horas entre unas y otras. Esto abría dos posibilidades inquietantes. Primero, que Bobby hubiera estado consumiendo durante la noche sin control. Segundo, que alguien hubiera administrado sustancias de manera fragmentada. Ambos escenarios eran peligrosos y ambos cuadraban con la vida que llevaba. Cuando Bobby cumplió 21 años, recibió la primera parte de la fortuna de Whitney Houston, aproximadamente $2 millones. A los 25 recibiría más. Y a los 30, la totalidad, estimada en decenas de millones. Después de cumplir 21 años, según familiares, Nick empezó a comportarse como si todo ya le perteneciera. Controlaba gastos, firmaba decisiones, hablaba como el hombre de la casa. Y para muchos esa dinámica no era amor, era poder, el tipo de poder que no se suelta fácilmente. Cuando Bobby Christina se tatuó DUH junto a Nick, lo hizo para sentir a su madre más cerca. No sabía que ese tatuaje se convertiría en un símbolo trágico, un círculo que empezaba con Whitney, pasaba por ella y terminaría envolviendo también a Nick Gordon. 3 vidas unidas por amor, adicción y un destino que parecía repetirse. Pero la pregunta más importante todavía no ha sido respondida. ¿Qué ocurrió realmente esa mañana? ¿Y por qué tantas piezas del rompecabezas siguen sin encajar? La historia no termina aquí. De hecho, lo más perturbador está en lo que vino después. Hay historias que parecen destinadas a repetirse, pero ninguna debería repetirse con una hija. Mientras Bobby Christina luchaba por su vida en un hospital de Georgia, la pregunta que nadie quería formular se hacía cada vez más grande. ¿Cómo una tragedia idéntica puede caer 2 veces sobre la misma familia? Pero para entender lo que realmente sucedió, es necesario mirar más allá de la bañera, más allá de la escena del incidente, y entrar en un terreno mucho más incómodo. El mundo silencioso que rodeaba a Bobby durante sus últimos meses. Los médicos que recibieron a Bobby describieron una escena que nunca olvidaron. Su respiración era mínima, sus pupilas no respondían, su temperatura corporal había bajado de forma alarmante, como si hubiese estado demasiado tiempo sumergida sin reacción alguna. Y había un detalle clínico que estremeció a más de un especialista. La falta de oxígeno había ocurrido por un tiempo prolongado, mucho más de lo normal en un accidente doméstico típico.
Era como si algo la hubiera mantenido sin capacidad de moverse, de reaccionar, de defenderse. Ese dato, sumado al cóctel de sustancias encontrado en su sangre, abrió un abanico de preguntas que nunca obtuvieron respuesta definitiva. Mientras Bobby permanecía en coma inducido, rodeada de máquinas y monitores, los médicos vieron cómo su cuerpo comenzaba a apagarse lentamente. Primero falló el reflejo de deglución, luego su capacidad para respirar sin asistencia. Finalmente, su inmunidad cayó a niveles críticos. Esto permitió el desarrollo de una infección pulmonar severa, lobar pneumonia, una neumonía que se adhiere a un solo lóbulo del pulmón y que suele aparecer en pacientes inmóviles durante semanas. La recuperación era técnicamente posible, pero extremadamente improbable. Cada día que pasaba, la familia veía más claro lo inevitable, y aún así no estaba preparada para admitirlo. En junio de ese año, la familia tomó la decisión más dolorosa: trasladar a Bobby a un centro de cuidados paliativos. El hospital había llegado al límite de lo que podía hacer. Su cerebro no respondía. Su cuerpo estaba completamente dependiente de las máquinas. En el hospicio, el ambiente era distinto. Era como si el mundo se hubiese hecho más pequeño, más silencioso, más honesto. Una enfermera relató que había momentos en que la habitación parecía cargada de un peso emocional indescriptible. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo. Era la sensación de que una historia estaba repitiéndose paso por paso, sin que nadie pudiera detenerla. El 26 de julio, después de casi 6 meses en coma, Bobby Christina Brown tomó su último aliento. Tenía 22 años. Cuando el informe forense apareció, meses después, las primeras páginas parecían frías, técnicas. Pero al avanzar, la lectura se volvía cada vez más emocional. El documento confirmaba daño cerebral severo por falta de oxígeno, neumonía avanzada, inflamación significativa en los pulmones, deterioro físico extremo y un patrón de cicatrices antiguas y recientes. Pero lo que más sacudió al público fue la toxicología: alcohol, marihuana, morfina, indicativa de heroína, cocaína, benzodiazepinas, ansiolíticos y sedantes. Una mezcla así no solo afecta el juicio, también afecta la respiración, los reflejos y la capacidad de reacción. Un detalle clave en la autopsia decía: las sustancias no fueron administradas simultáneamente. Eso implicaba que, durante la noche, el cuerpo de Bobby se había ido debilitando progresivamente hasta el punto en que cualquier caída, cualquier desmayo, cualquier empujón podía resultar fatal. El forense no logró determinar si la muerte fue accidental, intencional o producto de violencia. La palabra final fue la misma que atormentó a todos: indeterminado. Aunque no hubo cargos criminales, la familia presentó un caso civil detallado, describiendo episodios de abuso, manipulación y violencia emocional. El documento acusaba a Nick Gordon de amenazarla, controlar su dinero, aislarla de familiares y amigos, arrastrarla por el cabello, romperle dientes y administrarle sustancias tóxicas. Para muchos, ese documento era la versión más cercana a la verdad que jamás se obtendría. El juez, después de revisar las pruebas y los testimonios, declaró a Nick legalmente responsable de la muerte de Bobby Christina y ordenó que pagara $36 millones. Nick nunca pagó un solo centavo. 4 años después, en un hotel de Florida, murió de una sobredosis de heroína. El mismo patrón que siguió Whitney, el mismo patrón que arrastró a Bobby, el mismo patrón que terminó consumiendo a Nick. 3 vidas, 3 finales en soledad. Cuando Whitney Houston murió, dejó una fortuna estimada en decenas de millones. El testamento establecía pagos escalonados: una parte a los 21 años,
otra a los 25 y el resto a los 30. Bobby recibió su primer pago a los 21 años y, según testigos, fue entonces cuando la dinámica con Nick se volvió más posesiva. Personas cercanas afirmaron que Nick administraba el dinero como si fuera suyo y que Bobby no podía tomar decisiones sin su aprobación. Para la familia Houston, eso no era amor, era control y en cierto punto dependencia emocional mezclada con interés económico. Pocas personas saben que Bobby Christina tenía planes concretos para escapar de su situación. Había hablado con amigos sobre mudarse a Los Ángeles, vivir con su padre y comenzar una carrera propia, lejos de las comparaciones con Whitney. Incluso había empezado a escribir nuevas canciones y a reunirse con productores. Pero todo eso quedó detenido por una frase que hoy suena profética: I get hit, I get up. Golpeada, herida, pero decidida a levantarse. Lamentablemente no tuvo tiempo. Después de su muerte, Bobby Brown, su padre, creó una fundación llamada The Bobby Christina Serenity House, dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica. Era una forma de transformar el dolor en protección para otros. Una forma de recordarle al mundo que detrás de su apellido famoso, Bobby era una joven que necesitaba ayuda, pero que nunca la recibió a tiempo. El objetivo de la fundación es que ninguna otra mujer viva lo que ella vivió en silencio, miedo y aislamiento. Cuando Bobby y Nick se tatuaron WH en la muñeca, muchos pensaron que era un homenaje a Whitney. Pero con el tiempo, ese tatuaje se volvió algo más profundo. Un círculo trágico que comenzaba con una madre, seguía con una hija y terminaba alcanzando al hombre que decía amarla. Un círculo hecho de amor, pérdida, dependencia y adicciones no tratadas. Un círculo del que ninguno pudo salir. Bobby Christina Brown no murió por un solo error, ni por un solo día, ni por una sola decisión. Murió por una cadena de circunstancias: trauma no tratado, relaciones tóxicas, presión mediática, adicciones familiares, aislamiento emocional y una búsqueda desesperada de amor en los lugares equivocados. Su historia no es solo la repetición del final de Whitney, es la evidencia de que cuando la tristeza no es atendida, cuando el dolor se esconde bajo fama y dinero, cuando el amor se confunde con control, la tragedia encuentra el mismo camino y lo recorre sin mirar atrás. En la bañera donde la encontraron, la historia de una familia se reflejaba como en un espejo roto. No era destino, era una herida heredada. Y aunque el caso se cerró con la palabra indeterminado, hay algo que sí está claro. Bobby Christina Brown nunca debió morir así, y su verdad merece ser contada, completa, honesta y sin silencios. Si esta historia te tocó, si sentiste algo mientras acompañábamos el camino de Bobby Christina, te invito a dejar un like. Para este video, quiero poner una meta pequeña pero poderosa: 1000 me gusta. No es por números, es para que YouTube siga mostrando estas historias que merecen ser contadas con respeto y verdad. Y si quieres seguir viajando conmigo a través de sombras reales, suscríbete y activa la campanita. Aquí cada historia tiene un corazón, incluso cuando ese corazón deja de latir demasiado pronto.